Ahora que estamos cerca de empezar a escuchar propuestas de campaña de los candidatos presidenciales, toca preguntarnos cuál es la situación fiscal que va a obtener el nuevo gobierno cuando se posicione. ¿Va a haber suficiente margen para poder hacer viables las propuestas de campaña que nos van a prometer? Vamos a comprobar. La Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes publicó una columna de opinión titulada ¿Cuál es la situación fiscal que va a dejar el gobierno a su sucesor?, en donde nos proporciona datos para poder contextualizar y entender cuál es la situación fiscal del Estado ecuatoriano para este 2023 e incluso cuál va a ser para los años venideros. Sin embargo, antes de otorgar estas cifras y por lo tanto poder entender la situación fiscal, debemos de entender primero cuál es la importancia de hablar de esto. ¿Por qué es importante hablar del saldo fiscal, es decir, de la relación entre ingresos y gastos del Estado? Bueno, para poder entenderlo, debemos de entender al Estado como un agente económico que cumple un rol de redistribuidor dentro de la sociedad. Es decir, por un lado, el Estado, mediante la recaudación de impuestos, está extrayendo rentas, está extrayendo riquezas de unos sectores económicos. ¿Para qué? Para, mediante la ejecución del gasto público, redistribuirlas hacia otros sectores de la economía, ¿ya? Hacia otros sectores sociales. Por lo tanto, para que el Estado pueda cumplir su rol dentro de la sociedad, necesita recaudar impuestos, necesita ingresar recursos para poder redistribuirlos. Por lo tanto, cualquier oferta de campaña o cualquier acción que el gobierno ya quiera implementar una vez ganadas las elecciones, necesita necesariamente de algún método de financiamiento, que por lo general es la recaudación de impuestos. Bueno, esta relación entre los recursos o las rentas que extrae de un lado y después la relación de esas rentas que extrae con en donde las coloca, en donde las redistribuye mediante el gasto público, nos arroja el saldo fiscal. Ese saldo fiscal puede ser de superávit, es decir, ha recaudado más de lo que ha gastado, o puede ser de déficit, que es lo más normal, que quiere decir que ha gastado más de lo que ha recaudado. Por lo tanto, esa diferencia entre lo que ha gastado y lo que ha recaudado, si estamos ante una situación de déficit fiscal, se va a cubrir mediante endeudamiento. Endeudamiento público, ya sea endeudamiento interno o endeudamiento externo. Por ejemplo, si un Estado tiene un nivel de gasto público de 100 y unos ingresos por impuestos de 50, por ejemplo, entonces el saldo fiscal será de un déficit fiscal de 50. Es decir, para poder hacer efectivo su nivel de gasto público necesitará endeudarse por 50. Es decir, necesitará encontrar algún acreedor que le preste esos 50 para poder ejecutar efectivamente su nivel de 100 de gasto público. Ahora bien, este modelo de Estado deficitario podrá sostenerse en tanto en cuanto el Estado sea capaz de encontrar acreedores suficientes para poder financiar su déficit fiscal. Es decir, si puede financiarles los inversores internacionales mediante la emisión de bonos o algún organismo multilateral internacional, pues mientras tenga el apoyo de esos acreedores, podrá financiar y cubrir su déficit fiscal. ¿Para qué? Para poder hacer efectivo la totalidad del gasto público que quiere hacer efectivo. Pero las cosas cambian cuando el nivel de endeudamiento se va acumulando hasta cierto punto en el que ya se torna más complicado encontrar acreedores que estén dispuestos a prestar sus recursos al Estado para que este Estado pueda efectivamente ejecutar su nivel de gasto público total. Ahora bien, ahora sí, ¿cuál es la situación fiscal que va a presentar el Estado ecuatoriano para este 2023 y para los siguientes años? Bueno, pues en la nota de opinión de Cordes tenemos que el presupuesto general del Estado, que entró en vigor para este año, ya contempla un déficit de 2.630 millones, equivalente al 2.2% del PIB. Es decir, en los presupuestos que se aprobaron el año pasado, que son correspondientes a este año 2023, ya se contempla un déficit del 2.2% del PIB. Y no obstante, ese déficit, que ya de por sí es mayor al del año anterior, al del 2022, está basado en una serie de supuestos que Cordes considera que son irreales. Es decir, cuando se proyecta o cuando se aprueba el presupuesto general del Estado, lo que se hace es estimar una serie de ingresos y una serie de gastos estimados, supuestos, para el año en el que estamos hablando. Entonces, cuando se aprobó este presupuesto, los ingresos tributarios del presupuesto general del Estado se proyectaron para
que lleguen a los 16.025 millones de dólares. Sin embargo, difícilmente va a llegar a esta cifra, podría estar rondando la cifra de 15.500 millones, es decir, aproximadamente 500 millones menos de ingresos tributarios. Por otro lado, la producción petrolera no será de 515.000 barriles diarios, sino que en el mejor de los casos rondará los 480.000 y el precio del crudo no podrá compensar ese menor nivel de producción. Y por último, también tenemos que el presupuesto general del Estado no va a recibir los 1.000 millones de dólares por monetización de activos que con exceso de optimismo se incluyeron en la proforma. Es decir, cuando se aprobó el presupuesto general del Estado, se suponía o se tenía la percepción de que durante todo el año 2023 se iban a conseguir ingresar 1.000 millones de dólares por monetización de activos, es decir, por privatización de activos públicos. Cifra, como digo, que difícilmente se va a poder alcanzar. Por lo tanto, la diferencia entre los ingresos presupuestados y los efectivos agrandarían el déficit fiscal en torno al 2% del PIB. Por lo tanto, tenemos por un lado que el propio presupuesto planteado con los supuestos irreales ya contempla un déficit del 2.2% del PIB y a este 2.2% le tenemos que agregar, le tenemos que añadir la corrección de los supuestos que agrandaría el déficit a más del 4% del PIB. Pero esto no es todo. Aparte de ello, también tenemos cifras para 2024 en adelante. Por un lado, a partir de el 1 de enero del 2024, la tasa del impuesto a la salida de divisas bajará al 2%. ¿Y esto qué va a suponer? Va a suponer una bajada en la recaudación, es decir, menores ingresos tributarios. Cabe aclarar que Cordes no entra a analizar, ni yo tampoco lo hago, si esta medida de bajar la tasa del impuesto a la salida de divisas supondría una medida efectiva o una medida deseable para el desarrollo o el estímulo de la actividad productiva o de la actividad financiera en el país. Únicamente nos estamos centrando en decir qué es lo que supondría para el saldo fiscal del Estado. Es decir, si la tasa del impuesto a la salida de divisas se baja, eso va a suponer con casi toda seguridad una bajada en la recaudación. Por lo tanto, una bajada en la recaudación supondrá menos impuestos supondrá mayor tamaño de déficit fiscal y mayor tamaño de déficit fiscal va a requerir mayores necesidades de financiamiento, es decir, tener que conseguir mayor deuda. Y por último, con un horizonte temporal un poco más de mediano plazo, tenemos el siguiente gráfico que nos muestra el perfil de vencimiento del capital y de los intereses de los bonos de deuda del Estado ecuatoriano. Y nos podemos dar cuenta cómo a partir del 2026 las necesidades de pagar tanto capital como intereses de bonos emitidos en el pasado, los bonos que precisamente fueron refinanciados hace unos años, se van a incrementar sustancialmente y esto va a asfixiar todavía más, va a suponer mayores límites al margen fiscal del Estado para poder efectuar nuevos gastos. En conclusión, el margen fiscal en Ecuador es nulo debido al tamaño creciente del déficit fiscal que tenemos y a las grandes dificultades que existen para poder encontrar acreedores que puedan financiar y por lo tanto mantener el nivel de gasto actual. No ya hablamos de incrementar más el gasto, más de lo que está ya a su nivel actual, sino para poder mantener el nivel actual de gasto. Por lo tanto, cualquier promesa o cualquier oferta de campaña que plantee cualquier candidato que suponga un aumento del gasto y no especifique cuál es el método de financiamiento que va a utilizar para poder hacerla viable, no será otra cosa que palabras vacías.